Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar para respetar los tiempos de las personas que ya estamos conectadas y del doctor que va a ser el ponente de la clase. Antes que nada lo quiero presentar y bueno, ya el resto de las personas pues que se vayan uniendo. Les presento al doctor Luis Amezcua Toledo, es alta especialidad en radiología oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología, residente de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica en la UMAE, Manuel Ávila Camacho, IMSS Puebla, y egresado de la Universidad Veracruzana. Los dejo con él. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Para empezar. Sí. Ok. Ok, bueno, el tema que gracias por la presentación. Agradecemos al doctor Mauricio Aguilar por la invitación a esta plática que creo que es relevante para ustedes dentro de su formación como R1 de cirugía, para que tengan un concepto pues básico de la patología quirúrgica más frecuente. Vamos a hablar de tres temas importantes que son los más frecuentes. Ya posterior a lo mejor podamos desarrollar algo un poco más avanzado, pero nos dimos a la tarea de desarrollar lo que sería el tema primero de apendicitis aguda, posterior algo de patología de vesícula y vía biliar, y al último el tema de obstrucción intestinal. Eso es como de las patologías más frecuentes que van a abordar, y es importante que entiendan estos conceptos básicos. Entonces, vamos a empezar con apendicitis aguda. Bueno, como ya saben, es una de las causas de dolor abdominal agudo, el cual es quirúrgico. De hecho, es la patología más frecuente. Algo interesante de ella es que frecuentemente se va a presentar, el tipo de presentación es en la segunda o tercera década de la vida, con un pico a los 22 años de edad. Vamos a ver también que la afectación en la población en general a lo largo de la vida se puede presentar de un 7 a un 12%. El riesgo global para desarrollar apendicitis aguda en el sexo masculino es del 8.6% y para las mujeres un 6.7%. Ok, esto es importante también que conozcan estas variantes anatómicas del apéndice cecal, porque dependiendo el tipo de presentación anatómica, también va en relación al tipo de manifestación, cómo se va a desarrollar el dolor, o también de los hallazgos de imagen. Por ejemplo, hay que recordar que pues el apéndice emerge o está colgando de lo que sería la base del ciego. Es una asa ciega porque solo tiene una luz que es a nivel de su base, y termina en un fondo ciego. Aproximadamente mide entre 3 y 20 centímetros de largo, y un dato importante es su diámetro transversal, que tiene que ser menos de 6 milímetros. Entonces, de las principales presentaciones en su anatomía, vamos a ver que podemos encontrar un apéndice retrocecal, un apéndice periileal, un apéndice de tipo subcecal y un apéndice con una proyección o elongación pélvica. En porcentaje de presentación, la presentación retrocecal es de las más frecuentes, hasta en un 47%. Y, por ejemplo, un dato ahí importante sería
que si el apéndice está muy retrocecal, pues el abordaje del ultrasonido se puede dificultar un poco si parte de lo que sería el ciego está dilatado o está lleno de materia fecal. Entonces, el apéndice al estar retrocecal puede dificultarse un poco su visualización en ecográfica. Ahora, ¿cómo se va a abordar un cuadro de apendicitis? ¿Cuáles van a ser sus principales hallazgos dependiendo del método de imagen? Vamos a primero entender lo que es este método de imagen, que es el primero, el más básico, pero el que menos sensibilidad tiene para el diagnóstico de apendicitis. Les quiero recordar también que actualmente la radiografía de abdomen es importante en dos patologías principalmente. Una, la que sería obstrucción intestinal, y la otra, perforación intestinal. Sí se sabe que el 68% de los pacientes que presentan apendicitis aguda, los hallazgos radiográficos tienden a ser algo inespecífico, ¿sale? Entonces, de los principales datos radiográficos para pensar en apendicitis aguda, vamos a encontrar estos. Anteriormente existían mucho más datos o signos que se utilizaban para hacer el diagnóstico de apendicitis por radiografía. Vimos pues que con el advenimiento del ultrasonido y actualmente que ya existe mayor ocupación de la tomografía en los diferentes centros hospitalarios, pues ya es un poco más fácil realizarle un ultrasonido, una tomografía a un paciente con una sospecha de apendicitis aguda. Anteriormente, pues era el diagnóstico principalmente, o lo sigue siendo también, clínico, y bueno, te ayudas con algunos métodos de imagen y de laboratorio, ¿no? Bueno, entonces, de los principales hallazgos radiográficos que hay para el diagnóstico de apendicitis aguda, vamos a ver lo que es el iliorreflejo. El iliorreflejo lo vamos a encontrar aproximadamente dentro de un 51 a un 81%. Y principalmente lo que es un ilio sería la disminución de la peristalsis a nivel de las asas de intestino, que se puede caracterizar en un estudio radiográfico como niveles hidroaéreos o como asas dilatadas, que pueden ser tanto de intestino delgado o de lo que sería ciego o colon ascendente. Otro dato importante por radiografía es el aumento de la opacidad en el cuadrante inferior derecho o fosa ilíaca derecha, principalmente cuando ya es un proceso apendicular un poco más complicado, en el que estaríamos hablando a lo mejor de una formación de un plastrón o de que ya hay mucho tejido inflamatorio a nivel de la fosa ilíaca derecha. Podemos encontrar este aumento de la opacidad. Otro dato importante, también podríamos en algunos casos identificar lo que es el engrosamiento de las paredes del ciego, que a veces es difícil ver por radiografía la pared, a menos de que esté muy dilatada el asa o que la pared también tenga datos de sufrimiento, algo que le llamamos neumatosis. Esos son en algunos momentos cuando se logra ver la pared como tal del ciego. Otro punto importante es la pérdida de la línea grasa del músculo psoas. Esta línea grasa, siempre que vean radiografías de abdomen, pues hay que hacer una visualización completa. A lo mejor tengan o valga la pena empezar a ver la radiografía desde la parte de afuera, van viendo parte de la pared,
parte de los órganos intraabdominales, la distribución que tiene el gas en el abdomen y bueno, los músculos psoas siempre se van a ver en la porción central hacia los lados y cuando hay un proceso inflamatorio a nivel de la fosa ilíaca puede ver un borramiento de la línea grasa de este músculo psoas. No es del todo sensible este dato, pero pues como ya les comenté, son datos radiográficos inespecíficos los que se ven a través de ella para el diagnóstico de apendicitis. Otro dato importante o una de las causas también frecuentes de una apendicitis aguda, pues va a ser un apendicolito. El apendicolito se puede llegar a identificar un apendicolito en un 5 a un 10%, ¿no? Depende de la literatura y en este caso pues que la causa de la apendicitis sea causada pues por un apendicolito. ¿Cómo se va a ver? Pues va a ser una imagen redondeada con una densidad tipo cálcica y que va a estar proyectada a nivel de la fosa ilíaca derecha. Y otro hallazgo radiográfico puede ser el de la carga fecal a nivel del ciego. O sea, es ver en lo que sería fosa ilíaca derecha a nivel del ciego, abundante materia fecal con alguna formación de niveles hidroaéreos. Ok, acá tenemos un ejemplo para que más o menos me dé a entender de algunos hallazgos de radiografía en pacientes con apendicitis. Podemos identificar esta, si se dan cuenta, la letra A es una proyección en bipedestación y esta es una proyección en decúbito. Siempre es importante que ante un paciente con dolor abdominal, si le van a pedir algún estudio de imagen, sea de esta manera, ¿no? Una radiografía de abdomen. La proyección de abdomen siempre va a ser anteroposterior. Igual y nada más lo soliciten como radiografía de abdomen o si quieren poner la proyección, siempre es anteroposterior. Esto va en relación a cómo incide el rayo al organismo. Entonces entra desde la parte anterior del abdomen y sale por la parte posterior. Es importante pedir estas dos proyecciones, ¿no? Básicas, que sería una proyección en bipedestación, que sería esta, y una proyección en decúbito. Entonces, ¿cómo se pueden dar cuenta en estas radiografías cuál es cuál? Vemos que en bipedestación pueden identificar esto, que sería la cámara gástrica. Vemos que tiene un nivel gas líquido, ¿sale? Por el mayor peso de líquido, por gravedad, queda en la parte inferior y el aire se queda en la parte superior. Y esta es una proyección en decúbito supino. En las dos podemos identificar esto. Normalmente estos serían las asas de yeyuno y a lo mejor acá unas asas de ilion. Podemos ver que están dilatadas, podemos ver que en algún punto forman algunos niveles hidroaéreos aquí a nivel de la fosa ilíaca derecha. En la proyección de decúbito se ve mejor la distribución del gas, estas asas dilatadas. Podemos identificar, por ejemplo, acá las válvulas conniventes de lo que serían las asas de yeyuno. Podemos ver también lo que es la pared, por lo mismo de la dilatación de las asas. No es el método ideal para hacer la medición del grosor de la pared o de la asa, pero sí se pueden hacer algunas mediciones. Lo ideal de esto, pues, es llevarlo a una tomografía y ahí es más fácil hacer mediciones de la pared del intestino delgado o medición de las asas del intestino. Y bueno, estos son datos de un hilio reflejo en un paciente con apendicitis aguda. Si se dan cuenta a nivel de la fosa ilíaca derecha de ambos, pues a lo mejor nada más hay poquitos niveles hidroaéreos, algún otro dato que nos pueda arrojar la radiografía, pues por el momento no. Ok, el siguiente ejemplo es una
Esta es una magnificación de una proyección de radiografía de abdomen. Si se dan cuenta, ¿qué es lo que nos muestra? Nos muestra una magnificación a nivel de la fosa ilíaca derecha. Esta imagen que ven acá, esta imagen ovalada, que se localiza justo a nivel de la fosa ilíaca derecha. Es importante que ustedes pues tengan esta visión de tratar de identificar, aunque está por detrás del hueso ilíaco, que este sería el hueso ilíaco, pero más sin embargo, si ventanean la imagen, pues sí se logra ver una imagen acá de tipo cálcica, de una morfología ovalada, está bien definida. Y si vemos por la parte posterior también, vemos acá lo que sería el ciego con abundante materia fecal. Entonces, los apendicolitos, pues no es tan frecuente observarlos, los podemos encontrar en un 5 o un 10%, pero pues hay que tener esa, esa idea para buscarlos, ¿no? Los vamos a identificar acá a nivel de la fosa ilíaca derecha como una imagen radiopaca. Acuérdense también que en radiografía los métodos para describir las densidades va a ser si es blanco o la tendencia a lo blanco es radiopaco y si es oscuro o tendencia al aire es radiolúcido. Esos son los dos tipos de significados que hay que tener en cuenta a la hora de describir una radiografía. Ok, pasamos después de los hallazgos radiográficos a lo que sería el ultrasonido en esta enfermedad que es la apendicitis aguda. Hay datos en el ultrasonido ya son datos un poco más sensibles, más específicos para identificar la enfermedad y de los principales o de los que quiero que más o menos entiendan y se queden con ese concepto, porque pues es importante a la hora de que ustedes lean un reporte o qué esperan encontrar cuando solicitan algún estudio, serían estos. El diámetro transversal que sea mayor de 6 milímetros. Es como un punto de corte esto del diámetro transversal mayor de 6 milímetros. Vemos que tiene una sensibilidad del 98%. Entonces, en un ultrasonido se puede medir muy bien el diámetro transversal del apéndice y en un estudio de tomografía computarizada también. Entonces, si tenemos 6 milímetros para arriba, es probable que el apéndice esté ante un proceso inflamatorio. Ahora, hay adultos que en cierto porcentaje hay adultos que pueden presentar a lo mejor un engrosamiento mayor de 6 milímetros que puede quedar entre 6 a 9 milímetros. ¿Y qué pasaría en este contexto? Que por el diámetro quedaría como indeterminado si no existe algún otro dato, tanto por laboratorio o por un proceso infeccioso inflamatorio local de un cuadro de apendicitis. Ese sería el único punto en el cual el diámetro mayor de 6 no cumple el criterio de apendicitis aguda. Siempre tiene que estar también asociado a datos secundarios, ¿vale? Ahorita vamos a ver cuáles son. Por ultrasonido también algo importante, cuando el apéndice no se comprime, es un dato importante. ¿Eso cómo lo hacemos? Cuando tenemos el transductor a nivel de la fosa ilíaca derecha y localizamos el apéndice a la hora de dar una compresión con el transductor, un apéndice normal tiene que colapsar, ser compresible. Cuando se queda fija, significa que tiene un proceso inflamatorio y por más que tú le hagas la presión, está fija. Eso es un dato importante. Cambios inflamatorios de la grasa circundante también. ¿Cómo se vería esto? Está el apéndice y el resto de la grasa periapendicular a su alrededor o a su periferia está aumentada
o sea, la ecogenicidad se ve blanca, para que más o menos me entiendan. Y otros datos importantes, el aumento de la vascularidad con Doppler Color. El Doppler Color es una función que nos da el ultrasonido y nos sirve para ver un poco de la vascularidad de las diferentes estructuras. Bueno, por ultrasonido podemos identificar también los apendicolitos, hasta en un 30% son reconocibles. Y es importante también saber cuáles son los signos de perforación apendicular, porque esto nos va a cambiar el pronóstico del paciente. Entonces, por ultrasonido, principalmente para pensar en que un apéndice ya se perforó, sería líquido periapendicular, que se ve muy bien con el ultrasonido, irregularidad de la pared y un apendicolito, pero ya extraluminal. Eso significa que el apendicolito fue la causa de la perforación del apéndice y pues a la hora de perforarse, pues el mismo ya se salió de la asa ciega y se encuentra cercana a la misma. Ok, entonces acá tenemos unos ejemplos, son unos ejemplos que les quiero poner para que más o menos se hagan una idea de cómo es esto de la radiología, aprendan un poco a ver qué es lo normal, qué es lo anormal. Por ejemplo, esta es una imagen de un ultrasonido a nivel de la fosa ilíaca derecha, donde esta es una imagen en un eje largo o longitudinal del apéndice. Si se dan cuenta, el apéndice vendría corriendo por acá, por acá, por acá, por acá, y acá estaría su fondo, que es la porción ciega, ¿no? Donde ya no tiene salida. Entonces, podemos ver las múltiples capas que conforman al apéndice. Se puede ver parte de la mucosa, parte de la muscular y parte de la serosa. Este es un ejemplo en un eje corto o en un eje transversal del apéndice, que es donde nosotros identificamos el signo de la diana o el target cuando un apéndice está inflamada. Podemos ver un apéndice normal donde se identifica también sus diferentes capas y las cuales pues no presentan un proceso inflamatorio. Esto que está acá es importante también, son los vasos ilíacos. El apéndice normalmente, dependiendo su localización, como ya vimos anteriormente, se localiza medial hacia lo que serían los vasos ilíacos. Ok, vamos a ver estos ejemplos aquí ya estamos ante un paciente con un cuadro de apendicitis aguda, ya está inflamado esto. Podemos ver, vamos a ver esta imagen. Acá, ¿qué observamos? Observamos esta imagen que vendría siendo la apéndice con un diámetro transversal que está medido de la punta de esta X a la punta de esta con un diámetro mayor de 13 milímetros. Entonces, 13 milímetros en diámetro transversal, habíamos quedado que pues está ya alterado, es patológico, tiene que medir menos de 6 milímetros. Ahí ya tenemos un dato importante, un dato clave para el diagnóstico. El otro dato sería ver toda esta grasa periapendicular, lo que estoy señalando, todo esto normalmente debe ser un poco más gris, un poco más hipoecoico. Si se dan cuenta, esto está un poco más hiperecogénico, un poco más blanquito, que nos quiere dar a entender que la grasa periapendicular está inflamada. Ahí es otro dato importante. Y el otro dato sería que esta imagen se tomó sin compresión y esta hicieron una compresión con el transductor y vemos que no comprime, está muy similar a la imagen inicial. Entonces tenemos tres datos para pensar en un cuadro de apendicitis aguda, que sería el diámetro mayor de 6, el aumento de la ecogenicidad de la grasa periapendicular y la no compresibilidad tras la maniobra con el transductor. ¿Sale?
Ok, acá vemos otros ejemplos. Este es un eje largo o longitudinal del apéndice. Este es un eje corto o transversal, también le podemos llamar del apéndice, donde podemos ver esto que ven acá, esta cajita que ven en verde, ese es un modo del ultrasonido, se llama Doppler. En este caso cuando se ve de color azul y rojo es Doppler color, o cuando se ve todo de un color rojizo, como en este caso, se llama Doppler poder o Doppler power. Son dos variantes o dos opciones a utilizar del ultrasonido y su utilización o por qué se emplea es principalmente porque en un proceso inflamatorio la vascularidad de la lesión a estudiar pues está aumentada y justo es lo que vemos, justo esta pared de este apéndice, vemos cómo tiene una codificación pues vascular, se supone que lo rojo es lo que se aleja del corazón o la sangre y azul es lo que se acerca hacia el corazón o las venas, ¿no? Arteria, vena. Entonces, en esta imagen también transversal vemos la imagen está en Target o en Diana, vemos el aumento de la ecogenicidad de la grasa periapendicular y vemos también que con el modo poder o power del Doppler, pues también presenta un aumento de la vascularidad, ¿sale? Ok, aquí hay otros ejemplos importantes también para que los entiendan. Es también son pacientes diferentes. La imagen A y B es del mismo paciente y esta de la derecha es otro paciente. Aquí en la primera imagen vemos un corte transversal o un corte corto del apéndice justo aquí también, y este es un eje longitudinal del apéndice. Vemos cómo se observa esta imagen en Diana, en Target, que se supone que se observa esto porque es un engrosamiento de la submucosa, que normalmente es lo que da la apariencia de una estratificación de los planos y se ve esta imagen en Target. Eh, Vemos cómo la grasa periapendicular marcada con este asterisco también está aumentada y vemos en el interior del apéndice señalado con esta flecha esta imagen hiperecogénica en relación a un fecalito en su interior. Entonces, son datos de apendicitis aguda, en este caso, pues hasta la causa se puede saber, en este caso, pues un apendicolito. Y vemos que bien se ve esta imagen de un apéndice en una asa ciega, donde hacia este lado, hacia este extremo estaría su base y hacia este extremo su punta, es una punta ciega. Vemos su contenido y vemos en su interior esta imagen hiperecogénica. En ultrasonido es importante también que entiendan estas dos palabras, que es siempre que vean un reporte, las van a encontrar. Hipoecoica, hipo poco, poca ecogenicidad y va en relación a un color un poco más oscuro. Hiperecoica va en relación a que es más blanco y isoecoica que es similar a alguna ecogenicidad. Nosotros, por ejemplo, cuando quieres decir que es isoecoico, tendrías que decir isoecoico al hígado, al riñón, al vaso, para darle una referencia o un punto de comparación. Entonces, por ejemplo, esta es una imagen hiperecoica, si se dan cuenta, esto es un apendicolito, es blanco por su periferia y la característica de los litos o de las estructuras que contienen calcio es que dan una sombra importante, una sombra oscura, una sombra acústica posterior, le llamamos, es porque el haz del ultrasonido ya no logra penetrar la densidad de esta piedra y nos hace una sombra, ¿sale? Importante el dato este de algo hiperecogénico con sombra, porque también lo van a ver en la patología de vesícula biliar, así es como se ve un lito.
a nivel vesicular o a nivel de la vía biliar extrahepática, en donde sea, en la vejiga, en el riñón. Así es la característica de un lito. Ok, esta es otra imagen, otro paciente, donde podemos ver que el diámetro transversal está aumentado y algo característico. Por ultrasonido, los líquidos se ven negros, así es como se ve la vesícula por la bilis, así se ve la vejiga por la orina. Entonces podemos observar acá en el asterisco cómo existe líquido, que sería todo esto negro, periapendicular, que esto ya nos estaría hablando de un proceso un poco más complicado o complejo que en un cuadro ya de una perforación apendicular. Ok, ahora, por tomografía computarizada, nosotros encontramos datos importantes para el diagnóstico de apendicitis aguda. La sensibilidad es mejor, la especificidad también. Existen datos primarios de un proceso apendicular, que serían estos, y datos secundarios de un proceso apendicular. Entre los datos primarios, principalmente el aumento del diámetro transversal, que aplica lo mismo para que en el ultrasonido, arriba de 6 milímetros, se dice que está aumentado. También si se logra identificar un engrosamiento de la pared del apéndice mayor de 1 milímetro, también es un dato importante. Si el estudio de tomografía se realiza con contraste intravenoso y presenta un realce en la pared, también es un dato importante. Algo interesante es que si se sospecha de un proceso de apendicitis aguda, con realizar una tomografía simple de abdomen y pelvis es más que suficiente. No se necesita solicitar para la sospecha alta por clínica y laboratorios de una apendicitis, no es necesario solicitar tomografía contrastada ni IV ni con contraste oral. Con una fase simple es más que suficiente. También, pues los apendiculitos, si en este caso fuera la causa, también se pueden identificar. Lo que veníamos hablando en un corte axial de tomografía, se puede ver este edema submucoso que traduce el signo de Diana o Target. Ok, y datos secundarios de un proceso de apendicitis aguda, pues sería el engrosamiento de las paredes del ciego. Principalmente este engrosamiento lo puedes encontrar o se va a ver en la base del apéndice secal. Al estar ahí el proceso inflamatorio a nivel de la base, puede ser que las paredes del ciego tengan cierto engrosamiento. La grasa, les voy a dar un tip importante. La grasa a nivel del abdomen es un dato que siempre les puede orientar hacia dónde exista algún problema agudo, algún problema inflamatorio. Vean estas imágenes que puse acá de tomografía. Ven esta porción un poco más negrita que estoy señalando. Eso es la densidad grasa. ¿Sale? La densidad grasa es una densidad que se ve así, se ve negra, se ve oscura, y si ustedes le ponen un ROI o quieren sacar las unidades Homefield, que es la manera en que cuantificamos la densidad a nivel de la tomografía, podemos encontrar que la densidad va menos de 100 unidades Homefield. Entonces, la grasa siempre revisen cuando tengan duda de por dónde pueda estar algún proceso inflamatorio. El tener un aumento de la densidad de esta grasa, que es el aumento de esta grasa, es orientativo a que hay un proceso inflamatorio en dicho sitio. Así podemos encontrar aumento, por ejemplo, se los voy a traducir a patologías que ustedes van a ver, aumento de la densidad de la grasa periapendicular en una apendicitis, aumento de la grasa peripancreática en una pancreatitis, aumento de la grasa
perivesicular en una colecistitis, en una enfermedad diverticular, también la grasa que está en el mesenterio peritoneal, pericolónica, se inflama y la transducción de esto es mayor densidad de la misma. Entonces, la grasa es un punto muy importante para nosotros desde el punto de vista de que te puede orientar mucho hacia dónde pueda estar el proceso ahí inflamatorio. Ok, adenopatías regionales, sí, puede ver por el proceso inflamatorio que hay, pueden encontrar ganglios inflamados en lo que sería la fosa ilíaca derecha o algunos ganglios mesentéricos o pericolónicos, más que nada locales, no tanto ganglios a distancia o regionales, es más focal. Y bueno, ya cuando el proceso está más avanzado, pues los signos de perforación, que en este caso, pues ahorita los vamos a ver. Entonces, miren, estos son ejemplos perdón, estos son ejemplos de imágenes de tomografía. Están magnificadas. Si se dan cuenta, quiero que entiendan también lo que están viendo. Les digo porque a mí me gusta mucho como radiólogo también siempre trabajar de la mano con los cirujanos y ver las imágenes en conjunto y siempre es importante hablar el mismo idioma, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, estas son imágenes de tomografía, las tres. La ventana es una ventana de partes blandas, si se dan cuenta, así es como se ve esta ventana. Existe ventana para hueso, que es para ver todo lo que son estructuras óseas. Existe ventana para pulmón, para ver los pulmones, y esta es la clásica ventana que ustedes van a ver en abdomen, ¿no? Ventana de partes blandas y que identifiquen, en este caso, ven este vaso, es la aorta abdominal. Entonces, si tiene contraste, es un estudio de una tomografía con contraste IB y están viendo aparte las asas de colon o de intestino delgado que tienen contraste también. Entonces, es un estudio de tomografía con doble contraste, ¿no? Contraste intravenoso y contraste a nivel oral. Igual en esta imagen vemos contraste oral, vemos contraste oral. Y bueno, acá nada más es unos ejemplos de apéndices normales, ¿sale? Vemos acá la base de lo que sería el apéndice, parte de lo que es el ciego y vemos esta imagen tubular de bordes definidos que tiene gas en su interior, que tiene una asa ciega y su ubicación, por así decirlo, o su presentación anatómica sería esta, perilineal. Aquí vendría el ilion distal, aquí corre lo que es el colon perilineal. Este es otro ejemplo de una imagen igual de tomografía donde podemos identificar la apéndice en todo su trayecto con gas en su interior y la presentación es paracecal. Si si acá estamos a nivel del ciego, está lateral al mismo, ¿sale? La localización anatómica es paracecal y esta es una imagen, pero una imagen sagital, donde estamos viendo parte del colon descendente, parte de lo que es el ciego, hacia adelante, hacia enfrente y hacia la parte posterior vemos cómo emerge el apéndice. Si se dan cuenta, esta apéndice, a diferencia de las otras, es porque le dieron contraste oral. Entonces ya transitó hasta el ciego y lo que hizo el contraste pues fue meterse al apéndice y vemos cómo se pinta pues de una manera normal. Lo que les comentaba, fíjense, vean bien la grasa periapendicular, viene acá, viene acá, viene acá y todo esto es grasa. Es grasa que no está sufriendo, es una grasa que se ve homogénea, que se ve oscura como debe verse la grasa. Entonces, en esta imagen también hay grasa a su alrededor y es grasa que se ve que no tiene un proceso inflamatorio. Y bueno, esta es una presentación o una localización retrocecal, ¿sale? Son imágenes de apéndices normales.
Ok, acá tenemos otros ejemplos, ya vamos a ver un poquito de patología. Vemos cómo encontramos estas son imágenes también de tomografía, en ventana también de partes blandas. Tienen contraste oral, si se dan cuenta. Esta también tiene contraste intravenoso. Podemos encontrar en esta imagen, en este ejemplo, esta imagen tubular del apéndice cecal. Vemos que tiene algunas porciones de gas en su interior. Tiene este fino realce con el medio de contraste y vean esta grasa que está hacia el borde superior del apéndice, cómo está estriada o aumentada de su ecogenicidad. Y en el diámetro anteroposterior, o transversal, también nos da, en el diámetro transversal, perdón, nos da que mide más de 14 milímetros. Entonces es una imagen característica de una apendicitis aguda. Acá podemos observar esta imagen de este apéndice. Esta no tiene tanto proceso inflamatorio periapendicular, pero sin embargo el diámetro es mayor, es de 12 milímetros. Entonces, pues ya es clara su proceso inflamatorio. Esto nos orienta a lo mejor a que son unas fases tempranas, a lo mejor nada más está en una fase edematosa del apéndice, no tiene tanto proceso inflamatorio adyacente y pues mucho menos está perforada, ¿no? Y bueno, acá hay una imagen en un corte axial de tomografía. Vemos esta imagen clásica de edema submucoso con el signo de la diana en un proceso infeccioso. Ahora, este es otro ejemplo. Podemos identificar, vean ustedes cómo está parte del ciego acá, parte del colon ascendente. Esta sería la base del apéndice y vemos cómo el apéndice está totalmente dilatada. Es una imagen tubular, ciega, tiene un diámetro grande, pero el diámetro está principalmente por contenido líquido, está muy dilatada. Ahí algo importante serían estas imágenes acá hiperdensas, que serían la causa del proceso apendicular. Son estos apendiculitos a nivel de la base que condicionaron que se esté extravasando todo esto hacia el fondo del apéndice y se esté dilatando, ¿sale? Y bueno, ya este es otro ejemplo en el cual podemos observar una apéndice de localización retrocecal. En este caso acá estaría parte del ciego. Esta, si se dan cuenta, está hasta posterior. Se ve la imagen en diana, el grosor está aumentado y acá donde está el asterisco es lo que les mencionaba de la grasa. Toda esta grasa ya está sucia, ya está ahí aumentada de densidad. Es una alteración de la grasa periapendicular en relación pues al proceso inflamatorio. Ok, estas ya son unas imágenes de otro paciente. Oh, perdón. Bueno, acá podemos observar estas imágenes, pues ya nos habla de que existe gas a nivel extraluminal, a nivel de la fosa ilíaca derecha, la grasa periapendicular está aumentada y la causa de esta apendicitis es esta imagen a nivel de su luz, que es un apendicolito. Esto ya nos hablaría de una apendicitis en una fase ya de perforación. Ok, terminando lo que es ya los principales hallazgos de una apendicitis, vamos a entrar a ver lo que sería la patología de vesícula y vía biliar. Ok,
La patología de vesícula y vía biliar es muy importante porque yo creo que es de las principales patologías también que ustedes van a ver en el servicio de cirugía o en el servicio de urgencia. Llega mucha enfermedad a nivel o mucho dolor en hipocondrio derecho. Es importante solicitar estudios de laboratorio que ya saben son las enzimas hepáticas, también pueden solicitar todo lo que es de las bilirrubinas para ver si el proceso es de tipo obstructivo o es una elevación indirecta de la bilirrubina. Y el principal o el primer estudio de imagen a solicitar, pues va a ser el ultrasonido el que lo pueden solicitar como ultrasonido de hígado y vías biliares, o si quieren ver o descartar también alguna otra, un diagnóstico diferencial con algún lito renal o algún dolor ahí ureteral, algún cólico ureteral, pues pueden a lo mejor solicitar un ultrasonido de abdomen superior que lo que estudia es hígado, vesícula, páncreas, vaso y los riñones. Y principalmente las principales patologías que hay a nivel de la vesícula, pues va a ser la colecistitis, ¿sale? La colecistitis puede ser litiásica o alitiásica. Litiásica cuando el origen es por piedras, alitiásica cuando el origen no es por piedras, que también puede existir. Y las principales causas de esta pueden ser patologías de tipo infecciosas, y la aguda o crónica va en relación a el grosor más que nada de la pared de la vesícula. También es frecuente encontrar la coledocolitiasis, que es importante también a la hora del abordaje con los métodos de imagen, decir si está dilatado o no la vía biliar intra, extrahepática, la extrahepática en este caso el colédoco, el conducto colédoco, cuánto mide el conducto colédoco y si se logra identificar por ultrasonido el sitio de obstrucción. Si no se logra identificar, a lo mejor sea conveniente solicitar otro estudio más de imagen, alguna tomografía de abdomen, te sirve mucho para ver la vía biliar. Y si en sus hospitales se cuenta y el diagnóstico es para descartar algo más de la vía biliar un poco más compleja, a lo mejor estamos hablando de una zona de estenosis, a lo mejor estamos hablando de tumor de la vía biliar, pues ahí ya valdría la pena hacer un estudio un poco más complejo, más sofisticado, y lo ideal en radiología para el estudio de vesícula y vía biliar, pues es siempre una colangioresonancia, ¿sale? Ese es el estudio donde se puede identificar mejor la vía biliar. Entonces, la colecistitis aguda es de las principales patologías a nivel de la vía de la vesícula biliar. Y bueno, ¿cuál va a ser la causa? Normalmente en el 80 al 90% de las colecistitis agudas, pues la causa va a ser los litos litiásicas, ¿sale? Entonces, cuando un lito se impacta en lo que es el conducto cístico, va a condicionar esta colecistitis aguda, que es el cuadro clásico de presentación en un 80 a 90%. Ok, que esta piedra o este lito obstruyendo el conducto cístico, que nos puede condicionar como algo que le da complejidad al cuadro, un hidrops vesicular o hidrocolecisto vesicular. Son términos similares, pero lo que quiere dar a entender es que la vesícula está reteniendo toda esta bilis y está aumentando sus dimensiones, por lo que se vuelve en algún punto alguna urgencia con la intención de que no se vaya a perforar y pues vayas a tener la salida de la bilis a la cavidad abdominal. Bueno, signos importantes ecográficos para la colecistitis aguda, en este caso el signo de Murphy,
Ustedes ya conocen el signo de Murphy clínico a la hora de hacer la exploración en hipocondrio derecho. Nosotros, o también se puede ocupar en ecografía, cuando dice signo de Murphy ecográfico, es cuando le pides al paciente que realice una inspiración y con un poco de presión, haces presión con el transductor a nivel de la fosa vesicular. Si el paciente pues refiere dolor, es positivo, y si no, es negativo. Y pues es más específico porque la compresión pues la haces, o la presión la haces directa a donde estás viendo el apéndice con el ultrasonido, ¿sale? Engrosamiento de la pared, ahorita vamos a ver eso, y bueno, edema de la pared. Entonces, esta pregunta es importante: ¿cuál es el método de imagen con el que debemos evaluar a los pacientes con dolor abdominal en hipocondrio derecho? El método de imagen, el gold estándar, o el primer estudio de imagen, el más económico, el que no emite radiación, va a ser el ultrasonido, ¿sale? Para patología biliar aguda nos da una alta sensibilidad del 83% y una especificidad de hasta el 95%. Radiografías para, para problema de vesícula y vía biliar, la verdad casi no se ocupa, pero sí tiene alguna representación, o cuando soliciten algún estudio de radiografía, es frecuente encontrar cuando las piedras están bien formadas a nivel de la vesícula, puedes encontrar un racimo, una bolsita de piedritas que están distribuidas de una manera acá curiosa a nivel de la fosa vesicular, y desde una radiografía puedes ver piedritas. También puedes en el diagnóstico de una vesícula en porcelana, donde toda la pared de la vesícula está calcificada, también se puede ver por una radiografía. O ya cuando hay una dilatación muy importante de la vía biliar, también a veces se puede ver ahí un poco de dilatación de la vía biliar. También puedes buscar por radiografía alguna piedrita que haya viajado por el tubo digestivo, por las asas de intestino, y eso, y más la dilatación de la vía biliar, pues estarías ante un cuadro de un hilio biliar y los datos de una obstrucción intestinal. Esos yo creo que son los únicos casos donde puede aportarte algo la radiografía en este tipo de patología. El resto lo hacemos por ultrasonido y por tomografía o resonancia magnética, como les comenté. Ok, bueno, acá tenemos unos ejemplos para ir viendo cómo la representación por hallazgos de imagen. Vemos estas dos de arriba son imágenes de ultrasonido, estas dos de abajo son imágenes en cortes axiales de tomografía con ventana de partes blandas y con contraste. Vemos que hay contraste acá en una fase venosa a nivel de los riñones, y acá contraste a nivel de la aorta principalmente. Entonces podemos identificar, también es un eje corto o transversal de la vesícula, este es un eje largo o longitudinal de la vesícula. Acá estamos viendo la apéndice, la vesícula en la tomografía. ¿Y cuáles son los hallazgos relevantes? Sería por ultrasonido, vemos esta imagen hiperecogénica o hiperecoica, la cual no nos condiciona una sombra posterior. Dependiendo a veces de la composición de los litos o de su tamaño, es que nos puedan dar esta sombra, ¿sale? En el eje longitudinal vemos cómo está la pared de la vesícula. Hay una línea negra acá y otra vez vuelve a ver esta imagen lineal blanca. Este es un edema de la pared que nos da la apariencia como si tuviera doble pared. Este es un hallazgo ya ecográfico de un proceso agudo, de una colecistitis aguda, en este caso pues litiásica, ¿no? Por la piedrita.
Y por tomografía, lo único que nos aporta la tomografía, pues sería la imagen hiperdensa a nivel de la vesícula, que sería la misma que se observa acá en la ecografía, ¿sale? Ok, bueno, esto es importante también para ustedes, cuando vamos a hablar de un hidrops vesicular o un hidrocolecisto. Este dato es importante. Bueno, depende un poco la literatura de donde me basé para la exposición ahorita. Es importante que lo sepan, un diámetro transversal, que sería transversal o corto de la vesícula, mayor de 4 centímetros o de 40 milímetros, se dice que es un hidrocolecisto, o un diámetro longitudinal, que sería hacia lo largo, de mayor de 8 centímetros o 80 milímetros. También es un dato importante para hidrocolecisto. Algunas literaturas también manejan el volumen. El volumen siempre lo van a ver también en los reportes de ultrasonido. ¿Qué es el volumen o cómo se obtiene el volumen? El volumen se obtiene por la suma de las 3 dimensiones de la vesícula. Por ejemplo, si hiciéramos el longitudinal, el transversal y el anteroposterior, eso nos da un volumen. Si el volumen es mayor de 100 cc, también es indicativo de un hidrocolecisto, ¿sale? Entonces, un hidrocolecisto sería eso, la dilatación excesiva de la vesícula biliar. Y esta primera imagen estamos viendo el hígado, la glándula hepática, pero algo curioso, si se dan cuenta, hay dilatación de la vía biliar intrahepática. Esto también pues secundario al hidrocolecisto, y ya empieza a dilatarse también la vía biliar intrahepática, ¿sale? Ok. Criterios importantes diagnósticos que me interesa que se lo lleven como puntos claves para entender esto de la patología vesicular es el engrosamiento de la pared. Ok, ¿cuándo está engrosada la pared de la vesícula? Cuando mide arriba de 3 milímetros, ¿sale? Normalmente, esta medición de la pared nosotros la debemos de realizar justo aquí o aquí, hacia la cara hepática. Si mide más de 3 milímetros, es indicativo de que está agudizada. Y ahorita vamos a ir viendo algunos otros datos de ultrasonido que te orientan también a un proceso agudo. Ok, este es un dato también curioso que a lo mejor les vaya a tocar muchas veces ver, es el signo de West. ¿Qué nos quiere dar a entender? Si se dan cuenta, este es un corte longitudinal de la vesícula, pero nosotros no estamos viendo su luz. Normalmente siempre vemos la luz, que sería esta luz, o su interior, que sería negro por la bilis, y vemos las piedras ahí nadando o localizadas en su interior, pero esto nos quiere entender que toda la vesícula biliar está ocupada por piedritas, y lo que hace es que las piedritas se ven acá hiperecogénicas y nos dan una sombra que no nos deja ver el interior, pero más sin embargo, se puede ver una línea hipoecoica o negra, y ya posterior una línea blanca hiperecogénica, que sería la pared. Por así decirlo, estas son las piedras, este es como un trayectito de luz y acá está la pared. Cuando ves eso, hablas también de una colecistitis litiásica con un signo de West. No significa que sea, les digo porque he visto muchos reportes también donde esto a lo mejor alguien lo puede dejar como una vesícula en porcelana, ¿no? Donde la vesícula en porcelana, la característica es la calcificación de la pared, no que no veas la luz por muchas piedritas. Y también recuerden que el ultrasonido pues es operador dependiente, ¿no? Y si no se los hace tampoco
bien un médico radiólogo y lo hace algún ultrasonografista, también baja mucho la sensibilidad, ¿no? Entonces, también no confundir algún granuloma, que he visto que, por ejemplo, si ves esto, pueden pensar que es un granuloma, que es una piedra, pero pues más que nada es este signo característico de una colecistitis litiásica también. Ok, otro dato importante pues va a ser el lodo biliar, ¿sale? Entonces, el lodo biliar principalmente pues va a estar constituido por una mezcla de gránulos de bilirrubinato de calcio y cristales de colesterol dentro de una bilis que normalmente está muy viscosa y que contiene altas concentraciones de tejido mucoide o proteináceo, ¿sale? Por ejemplo, acá podemos identificar esta imagen de un eje longitudinal y transversal de la vesícula, donde el lodo biliar o sedimento, al ser más denso, se queda declive en la parte posterior de la misma y la bilis un poco más diluida se va hacia la parte superior. Aquí hay otro ejemplo donde podemos ver lodo biliar o sedimento, podemos ver dos litos y podemos ver un poco de bilis normal con la pared delgada, ¿sale? Es importante también identificar el lodo biliar. El lodo biliar a veces puede llegar en algún punto, te está hablando de que se está concentrando muchas sales ahí, que se está precipitando y que en algún punto puede llegar es hacer un paso para empezar a formar piedritas, ¿sale? Este estudio de ultrasonido también es indispensable que a veces quien lo realice, a veces es necesario mover al paciente. Si lo estás explorando primero en decúbito supino, a veces es importante girarlo hacia su lado izquierdo para ver si las piedritas son móviles o están muy enclavadas hacia el cuello, ¿sale? Por ejemplo, este es el fondo vesicular, este es el cuerpo y este es el cuello. El cuello, si se dan cuenta, es como un embudito. Si la piedrita está acá y yo lo movilizo y se queda aún así acá, eso es pues algo de sospecha de que va a condicionar un proceso ahí obstructivo porque la piedra está enclavada a nivel del cuello y en algún punto pues puede condicionar compresión del cístico y empezar a hacer toda esta retención de bilis, ¿sale? Ok, el otro dato importante sería la dilatación de la vía biliar, ¿sale? Entonces, nosotros por ultrasonido es frecuente observar la vía biliar cuando está dilatada. Normalmente la vía biliar no se observa cuando no está dilatada. Los calibres de los mismos vasitos, de los mismos conductos biliares intrahepáticos son tan delgados que no se logran identificar. Pueden medir de 1 a 2 milímetros. Y cuando ya está algún dato de dilatación de la vía biliar intrahepática, pues es fácil de ver tanto por ultrasonido o también pues por estudios de tomografía o ya resonancia magnética, ¿no? Algo que quiero que sepan es, hay vía biliar intrahepática, hay vía biliar extrahepática, el conducto extrahepático, conducto colédoco es el que es extrahepático, este conducto tiene 4 porciones, también eso es de anatomía y lo tienen que repasar, cuáles son las porciones del mismo y por ejemplo, acá podemos ver una imagen en sagital de una tomografía, vemos parte de lo que es el conducto colédoco, ¿sale? Vemos acá cómo viene bajando y en su porción distal vemos esta imagen que es un lito que está condicionando esta dilatación ascendente de lo que es el conducto colédoco. Si nosotros acá lo medimos para decir que un colédoco está dilatado, tiene que medir arriba de 6 milímetros, ¿sale? Entonces, un conducto colédoco arriba de 6 milímetros, hay que tratar de buscar
el sitio de obstrucción. En este caso, lo más frecuente o la patología benigna más frecuente es la coledocolitiasis. Se puede llegar a ver un lito por ultrasonido, sí, más si está hacia sus principales porciones, supraduodenal o suprapancreática, sí se puede lograr identificar. Se complica más ya en su porción distal, en la intramural. ¿Por qué? Pues porque ya se agregan a lo mejor parte del marco del colon, se agrega parte del duodeno, entonces sí puede dificultarse ahí la visualización de alguna piedrita y en las porciones más distales, pero cuando existe ya la dilatación de la vía biliar, siempre se van a dar cuenta o sus médicos se lo van a solicitar. A lo mejor en algunos hospitales pues sí piden estudios de extensión para tener una idea prequirúrgica de lo que está pasando o del sitio de obstrucción, porque pues también está la patología del conducto biliar maligna, ¿no? Principalmente lo que es el colangiocarcinoma de la vía biliar, que son diagnósticos diferenciales, pero pues es importante documentarlo. Y acá en la tomografía, si se dan cuenta, hay esta imagen, esta y esta. Ven, lo blanquito es parte de vasos de la vena porta y lo más negrito aquí, que siempre acompañan a la porta es la vía biliar, ¿sale? Entonces, por tomografía también la vía biliar no debe de verse. Acá se logra ver por lo mismo de esta piedrita a este nivel. Es una dilatación de la vía biliar extrahepática y ya empieza a dilatarse la vía biliar intrahepática. Ok, voy a cambiar de diapositiva. Ok, el otro tema que vamos a tocar, el último, ya para terminar, va a ser la obstrucción intestinal. Yo creo que este es uno de los temas más bonitos ahí de la patología quirúrgica, porque los métodos de imagen te van a orientar hacia el probable sitio de obstrucción dependiendo la distribución del gas intestinal y pues no es válido solo decir está obstruido, ¿no? Sí es importante tratar de llegar a la causa, que puede ser tanto una causa mecánica o obstructiva secundario a cierta patología o alguna causa a lo mejor metabólica o de la motilidad. Lo importante de esto es que pues lo metabólico con la corrección de esta alteración puede ser que la obstrucción resuelva y la cuestión o patología mecánica de la obstrucción intestinal pues es quirúrgica, ¿no? Es como un punto importante. ¿Cuál sería el principal método? ¿Cuál sería el primer estudio de imagen con el cual se va a ver la obstrucción intestinal? Pues el primero siempre va a ser la radiografía. Como hablamos hace un momento, los principales diagnósticos por los cuales se solicita una radiografía es para obstrucción intestinal o perforación. Entonces, nosotros podemos ver en una radiografía la distribución del gas intestinal, podemos ver asas dilatadas de intestino y también podemos ver niveles hidroaéreos, ¿sale? El segundo método, en este caso para evaluar, sería hacerle una tomografía. Ahí entramos en la tomografía, en cómo se va a solicitar esta tomografía. Hay muchas maneras de solicitar una tomografía, pero si ustedes no solicitan o no orientan el probable diagnóstico al tipo de tomografía, a veces se puede ir lo fino del diagnóstico en esa falla, ¿no? Por ejemplo, si tú le pides una tomografía simple, puedes identificar el sitio de obstrucción a lo mejor si se observa una zona clara de transición, puedes ver las asas dilatadas, puedes ver si está dilatado, si es intestino delgado, si es colon o algún signo ya específico de un proceso de obstrucción, pero a veces es necesario también
solicitar los estudios de tomografía con algún tipo de contraste. Los dos métodos de contraste que utilizamos es el contraste hidrosoluble, y es intravenoso y por vía oral, ¿sale? Entonces sí es importante que dependiendo la causa que se sospeche, es el tipo de estudio que se vaya a solicitar. Entonces, en obstrucción intestinal, pues ya saben, en obstrucción intestinal constituye el 20% de los abdómenes agudos. ¿Cuál sería la definición operativa de obstrucción intestinal? Pues es la detención completa y persistente del conducto intestinal en algún punto a lo largo del tubo digestivo. Ok, ¿qué es importante? Lo que les comenté, diferenciarlo de una pseudooclusión intestinal o a una obstrucción intestinal de tipo mecánica. Y bueno, también importante hacer el diagnóstico diferencial con lo que sería la pseudoobstrucción intestinal idiopática o el síndrome de Ogilvy, característico de una obstrucción intestinal recurrente en la cual puedes encontrar datos de dilatación de asas, puedes encontrar niveles hidroaéreos, pero no existe una zona de transición radiológica. ¿Qué es una zona de transición? Una zona de transición es el punto en el cual se está produciendo la obstrucción. Por tomografía es factible identificar este sitio. ¿Cómo te das cuenta de él? Por ejemplo, si viene un asa dilatada, si bien una asa dilatada cae colon y encuentras luego que disminuye su calibre y posterior recupera, ese punto de estenosis o ese punto de cambio de calibres es a lo que le llamamos zona de transición. Y cuando encuentras eso más dilatación de asas y niveles hidroaéreos, ese es el punto de la obstrucción. Y en los reportes, eso ya nos toca a nosotros, pero en los reportes de radiología puede ser más específico a la hora de decir en dónde está el sitio y la probable causa. Ok, es importante también que sepan hacer esta diferenciación en lo que sería un hilio paralítico y un hilio mecánico. Porque es importante en el primero, en el paralítico, la causa o la alteración es la motilidad intestinal, que puede ser debida a una parálisis del músculo liso de las fibras del músculo y que en rara vez va a requerir un tratamiento quirúrgico. Y el hilio mecánico, pues es una obstrucción como tal, ya mecánica y que normalmente se resuelve quirúrgicamente. Entonces, del hilio paralítico, nada más para recordar, pues se puede dividir en adinámico, espástico o de tipo vascular. En la dinámico, varias patologías nos pueden dar este tipo de hilio. Por ejemplo, los pacientes posquirúrgicos, por la manipulación de asas, puede dar algún tipo de hilio adinámico, una infección de la cavidad peritoneal, también algún compromiso medular, problemas metabólicos como hipocalemia, hiperuricemia, del tipo espástico, pues puede ser principalmente por intoxicación por metales o alguna patología congénita como la porfiria o vascular como una tromboembolia venosa o un embolismo arterial. Y bueno, ya de las causas mecánicas, quiero que de las causas mecánicas entiendan que la causa puede ser diferente dependiendo en dónde se está llevando a cabo el sitio de la obstrucción. Lo dividimos por tres zonas. Si ven este ejemplo, tenemos esta zona que ven en color marrón, que es la patología es a nivel de la pared parietal o mural, así lo pueden encontrar, perdón, y cuando la causa de la obstrucción es a nivel intraluminal o adentro de la luz de la asa de delgado o de colon, o cuando es extraluminal.
Entonces, de las principales causas de obstrucción a nivel parietal o mural, pues principalmente van a ser las neoplasias, ¿no? Algún tipo de cáncer de colon que es más frecuente, algún tipo de cáncer de recto o también adenocarcinomas de tipo intestinal son las principales causas de las neoplasias como causa de obstrucción parietal. Algunas alteraciones congénitas que pueden ser atresias, estenosis o procesos inflamatorios crónicos, en este caso la enfermedad de Crohn o también algún tipo de colitis post-radiación, ¿sale? De las intraluminales, pues principalmente es el hilio biliar, que el hilio biliar es una entidad en la cual se caracteriza principalmente por dilatación de la vía biliar. Eso lo pueden documentar con un ultrasonido secundario a un lito que viajó por intestino delgado o colon, que en algún punto del trayecto se detuvo y está condicionando la dilatación gastrointestinal. ¿Sale? Entonces, esa es la triada para un hilio biliar, que sería neumobilia, sería el hito a nivel intestinal y el cuadro franco de obstrucción intestinal, que son las dilataciones los niveles hidroaéreos. La parasitosis también, pues en nuestro medio hay mucha parasitosis, cuerpos extraños o la misma coprostasis o impactación fecal. Cuando hay una coprostasis pues muy marcada, también se comporta como un cuadro de obstrucción intestinal, pero pues la causa es meramente la impactación fecal, ¿no? Con algo de tratamiento mejora ese cuadro. Y de las principales causas extraluminales, pues van a ser las adherencias, bridas, hernias externas, internas, torsiones, vólvulos, invaginaciones, ¿sale? Esas son las principales causas de un probable hilio mecánico dependiendo del sitio de origen. Ok, rápido para que quede un poco claro. Cuando en este tipo de patología de obstrucción intestinal, es importante que solicitemos bien las proyecciones de la radiografía. Les va la primera. Es una radiografía simple de abdomen. Como ya les comenté, la proyección siempre es AP, anteroposterior. Se pide en bipedestación. ¿Qué es mejor ver en bipedestación? Los niveles hidroaéreos. Al simple hecho de estar parado, el gas asciende y el líquido desciende, entonces es muy fácil identificar niveles hidroaéreos. La proyección en decúbito supino también sirve. En esta, la característica es identificar la distribución del gas intestinal y el grado de dilatación de ácidos, ¿sale? Es como diferente aplicación, pero las dos van de la mano ante un abdomen agudo. Y si se sospecha de algún proceso de neumoperitoneo, de algún problema de perforación intestinal secundario a una enfermedad diverticular, secundario a una úlcera gástrica, duodenal o algún proceso como tal de perforación, puede solicitar la proyección también en decúbito lateral izquierda o en bipedestación. El aire subdiafragmático es clásico de un neumoperitoneo, como estudios de radiografía. Ok, la tomografía, pues al final de cuentas va a ser el gol estándar para este tipo de patología. Y nosotros como radiólogos y ustedes también como cirujanos, pues es importante no solo ver las imágenes como un todo, sino tratar de identificar puntos importantes que se plasman en el reporte o en la visualización de las imágenes y que claro, para el tratamiento quirúrgico va a ser más importante, puede mejorar el pronóstico y el tratamiento puede ser mejor, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son las causas a reportar en una tomografía con una obstrucción intestinal? Primero, la causa, ¿sale? Ese es el primer sitio o la primera causa, la primera cosa que hay que desglosar, la causa.
Segundo sería el nivel de la obstrucción, si es una obstrucción alta, si es una obstrucción baja, el grado de obstrucción, qué tan distendidas están las asas y las complicaciones asociadas. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, de las causas, de lo que veníamos hablando, la causa puede ser intraluminal o a nivel de la luz de la asa. La causa puede ser extraluminal o extraluminal, que puede ser principalmente, como ya vimos, algún vólvulo, alguna brida, alguna volvulación, alguna compresión extrínseca, o mural o parietal, que sería lo mismo, que principalmente pues las neoplasias, algún proceso inflamatorio crónico de la asa te puede dar este sitio de obstrucción. El nivel, pues es importante ver si la obstrucción es a nivel de intestino delgado o de colon. Eso es importante también. El grado de la obstrucción, pues principalmente si la dilatación de las asas es retrógrada o también es importante que siempre se fijen en lo que es el gas a nivel distal, a nivel de la ámpula distal o del sigmoides. Todo eso es orientativo a buscar el sitio de la obstrucción y la causa. Ok, también es importante entender que la obstrucción intestinal nos va a llevar a que las asas del intestino empiecen a sufrir por algún tipo de compromiso vascular, ¿sale? Entonces, ¿cómo ver este compromiso de asas? Tienes que realizar una tomografía contrastada con contraste IV. ¿Por qué el contraste IV? Porque el contraste IV te puede delimitar. Si ustedes ven acá detenidamente, hay un realce de la mucosa de esta asa de intestino delgado. Entonces, presenta un realce fino a nivel de la mucosa, que eso habla de que tiene un proceso inflamatorio ahí. También podemos identificar cuando existe gas a nivel de la pared del intestino, esto también que se llama neumatosis, que son asas que están sufriendo. Y también con los métodos de imagen se puede identificar algún compromiso un poco más avanzado, como colecciones, cuando hay contenido infeccioso fuera de intraluminal. El estudio para identificar las colecciones, en este caso principalmente, van a ser hallazgos por tomografía. Se solicita tomografía en una fase contrastada y se pueden ver muy bien las colecciones que tienen esta característica, presentan un realce de su pared y su contenido principalmente es hipodenso. Y en otro caso, algún otro tipo de complicación, pues como pueden ver acá, hay líquido libre a nivel de la fosa ilíaca derecha. También tenemos líquido libre acá a nivel recto uterino. Ok, existen signos radiológicos que a pesar de no ser específicos para ciertas patologías, son sugestivos, por lo que la presencia de estos deben orientarnos hacia ellas, ¿sale? Entonces, principalmente vamos a ver estos que son los más frecuentes y los que me gustaría que, que entendieran. El principal signo es uno de estos signos, es el signo de cuentas de collar, o también le llaman signo de collar de perlas, ¿sale? Y lo que quiere dar a entender y esto es igual a una neumatosis, es gas a nivel de la pared del intestino y principalmente se ve como una asa dilatada. Esta sería una asa de duodeno, la cual está dilatada. Estas asas de intestino delgado se dice que están dilatadas cuando miden arriba de 30 milímetros o de 3 centímetros. No tengo acá para medirlo, pero sin duda esto mide más de eso y vemos cómo están estas burbujas de gas intraluminales, que es característico siempre de un tipo de obstrucción. En este caso, la causa está a este nivel.
estamos a nivel de yeyuno y vemos cómo hay una adherencia acá que condiciona dilatación de esta asa de duodeno. Acá se ve un poco más magnificada la imagen. Vemos esta gas intraluminal, que es el signo de cuentas de collar o collar de perlas, ¿sale? Ok, otro signo clásico que deben de buscar es el signo del pico, que principalmente se puede identificar acá cómo esta asa va disminuyendo de calibre, 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 parece que se tuerce y termina en un pico, en una punta, y principalmente pues está determinado por el cambio de calibre abrupto de una asa y es indicativo del sitio de obstrucción. Por ejemplo, si yo veo esto en un estudio de tomografía, pues les puedo poner los hallazgos que estoy encontrando a nivel de las asas y puedo describir el signo del pico a nivel a lo mejor del mesogastrio y pues ya con eso ustedes pueden ir como cirujanos directo a ese sitio que ya se les señaló y encontrar ahí la causa de la obstrucción intestinal. Esto es frecuente encontrarlo en adherencias, bridas y volvulaciones principalmente. Otro signo importante es el signo de la diana. En este signo de diana, pues principalmente se va a formar por edema de la submucosa, que es una capa ahí del intestino delgado, principalmente asociada a cambios inflamatorios. Y este signo, si se puede, este signo de diana era en un paciente que presentaba una invaginación colocólica. Entonces, algo sutil y característico de este signo es que encontramos grasa. Si se dan cuenta, esto es densidad grasa, estos puntitos que son similares a la grasa que está acá en el tejido subcutáneo, secundario a una invaginación colocólica, ¿sale? Es un dato también importante que entender. Otro signo es el signo del remolino, también es un signo sugestivo del sitio de una zona de transición y pues el signo del remolino principalmente es causado por alguna rotación de asas que no solo se tuerce la asa, sino también se tuerce o se rodea lo que acompaña a una asa, que en este caso, si se dan cuenta, estos son los vasos mesentéricos y aquí también los vasos mesentéricos hacen este giro tanto del mesenterio como grasa y como de sus vasos y nos dan este signo del remolino, ¿sale? Bueno, y otro signo característico en obstrucción intestinal, pues va a ser el signo del grano del café. El signo del grano del café, pues es frecuente encontrarlo principalmente en una volvulación o en un volvulos de lo que sería el sigma. Y por ejemplo, también les doy otro tip cuando quieran ver cómo está la distribución del gas a nivel del abdomen, pueden poner la ventana de pulmón, porque esta es una ventana de pulmón en un corte coronal de tomografía y pueden ver cómo se distribuye el gas. A veces cuesta ver datos incipientes de neumoperitoneo, a lo mejor en alguna úlcera o en alguna enfermedad diverticular que apenas está empezando, pueden encontrar datos sutiles de gas extraluminal y si cambian la ventana a una ventana pulmonar, va a ser más fácil de identificar ese gas extraluminal, ¿sale? Y acá pues se puede ver cómo está dilatado esto, que sería parte del colon sigmoides en un signo de grano de café. Bueno, eso, eso sería todo de mi parte. No sé si quieran, alguien tenga alguna duda. Acá en el chat, leí unas preguntas. Dice Rincón, R. Rincón, dice de diámetro externo, ¿verdad? Sí, yo creo que este era
apendicitis, el diámetro transversal que hablábamos, de punta a punta, si mide más de 6 milímetros, es sugestivo de apendicitis aguda. Y el signo, otra pregunta de Areli Brenda, dice, doctor, ¿el signo de West es equivalente al signo de doble riel? Fíjate que no, el de West el West, lo que está pasando es que está la vesícula llena de piedras y no te deja ver la luz. El del doble riel es el edema de la pared de la vesícula que da una apariencia de doble riel por el líquido que se forma perivesicular. Son dos cosas diferentes, pero uno habla más del contenido, que es el del West, que no lo puedes ver, y el de doble riel es el del edema de la pared. Otra pregunta de Ana dice cómo se llamaba el USG para ver hígado, páncreas y riñón. Si quieres ver hígado, vesícula, páncreas, vaso y riñones, lo puedes pedir como abdomen superior. Con eso es con eso es más que suficiente. Abdomen superior, o ya si quieres identificar algo externo más hacia la cavidad pélvica, pues puedes pedir un abdomen completo, o si quieres ver solo fosa ilíaca derecha, puedes pedir solo fosa ilíaca derecha, o si quieres buscar líquido libre, también puedes pedir un abdomen completo o un FAS. Esas son las variantes del ultrasonido que existen. Y bueno, yo creo que son todas las preguntas. No sé si alguien tenga alguna pregunta más. Pues gracias a los que se conectaron. Posterior nos vamos a estar viendo aquí con el doctor Mauricio y pues les mando un saludo a todos. Hasta luego.